Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, vamos a vamos? ver, caso Montoro, ¿se perfila una posible organización criminal? Bueno, lo que vemos es que el último informe de la unidad que asiste a la Fiscalía Anticorrupción, es decir, es la agencia tributaria, pero con un equipo especializado que trabaja en la Fiscalía Anticorrupción, codo a codo con los fiscales, se llama Unidad Adscrita. Lo que analizan en un informe de más de 200 folios es una serie de transferencias bancarias y cuentas bancarias. No están las de Montoro, no están las de Luis de Guindos, no están las de Pilar Platero, eh, que es otra personalidad que tuvo importancia en toda la operativa del equipo económico, que es el bufete que era propiedad también de Montoro y que Montoro abandonó eh, un tiempo antes de incorporarse al Ministerio de Hacienda como ministro de Rajoy. Lo que tenemos es que ellos han analizado un material que ya había analizado la UCO en un informe que había entregado en febrero de 2025, y oye, lo que sale es un panorama completamente diferente. Allí donde la UCO no encuentra nada, o prácticamente nada, nada raro, nada anómalo, resulta que estos han sido un informe de 200 y pico de páginas, creo que son 227 páginas, donde ponen de relieve, primero, que el bufete cobró del orden de los 35,5 millones de euros a eh, a las empresas gasistas, para los cuales Equipo Económico hizo gestiones muy importantes en dos reformas legislativas. Y además, sobre todo, bueno, aparece como destinatario Montoro de unos pagos, aparece su esposa como destinataria de un pago, y luego, pues, se confirma que el sector gasista, por dos reformas legislativas que hizo el gobierno de Rajoy, pagó de manera preliminar, puede aumentar esa cantidad, ahora ya son 961.000 euros. Resulta que en una primera versión eran 673.000, y en una segunda versión que dio el propio juez Rubén Rus en julio del año pasado eran 771.000. Ahora la cantidad es que son 961.000. Estamos hablando de casi 1 millón de euros, y advierte la unidad adscrita de la agencia tributaria en la Fiscalía Anticorrupción que todavía es preliminar, porque no han analizado el conjunto de las cuentas bancarias, y piden por favor al juez que intervenga y les aporte las cuentas bancarias de Montoro y de Luis de Guindos, que, como sabemos, fue uno de los fundadores también del bufete de la consultoría Equipo Económico, pero que luego se marchó y vendió su participación. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación en la cual a mí lo que me parece interesante es que ellos señalan en un momento determinado que, aunque no lo dicen con estas palabras, que la labor de Equipo Económico no era la labor de una consultora o de lo que podríamos llamar un lobby, en el sentido de que aportaban una cantidad de información, documentos, no, no, que eso no, que eso ya lo aportaba las empresas gasistas, su patronal, y que ellos lo que aportaban es su relación con el ministro, es decir, su relación con la gente que trabajaba en el Ministerio de Hacienda, algunos eh, muy cercanos y muy próximos al ministro. Ese bufete es un bufete, equipo económico, que estaba formado por personal del Ministerio de Hacienda, O sea, dices, personal no relevante. tanto un lobby, sino algo más grave. Sí, no un lobby, no un lobby. Y esto del lobby tiene sentido, según el análisis que hacen los inspectores fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, tiene sentido porque toda la explicación que había dado el Partido Popular cuando se levanta el secreto del sumario y se conoce la investigación en julio del año pasado, el argumentario era, hombre, es que eso era un lobby, y claro, en España los lobbies no están regulados por ley. Y entonces, pues pasa lo que pasó. Y claro, otra derivada de esa explicación que daba el PP
y que da el PP es que un organismo que se llama Greco y que trabaja en el Consejo de Europa y que se ocupa de temas de corrupción, ya había dicho que el gobierno de Pedro Sánchez debía aprobar una legislación reguladora del funcionamiento de los lobbies. Los lobbies son grupos de presión de las empresas y de otro tipo de entidades que velan por los intereses particulares, privados, y que tratan de arrimar, digamos, el ascua a sus intereses. Son grupos de presión, en otros países están regulados, Que sí, aquí pero que en este caso dices tú que no es grupo, que no es lobby, que es otra cosa pero más grave. claro, lo que se explica, y en una Ujú. explicación que ellos dan en una frase muy clara, es que ellos hacen una diferenciación entre los distintos trabajos de las empresas gasistas, la patronal gasista, eh, y claro, nos cuentan que en dos intentos que tuvo la patronal gasista para conseguir las reformas legislativas, resulta que fracasaron. Hasta que alguien dijo, oye, tenéis que ir por otro lado, tenéis que ir por equipo económico. La clave está allí. El Entonces, despacho que había fundado Montoro. claro, después de dos fracasos legislativos en los cuales la patronal gasista no consigue sus objetivos, cuando utiliza la puerta de equipo económico, finalmente lo consigue. Son dos Ujú. reformas legislativas, los pagos que, según los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía de Anticorrupción, han llegado a actualizar, ascienden a 961.000 euros entre 2011 y 2020. O sea, que no sería tanto una labor de lobby como una intermediación directa de un despacho que ha fundado el ministro de Hacienda y la influencia para legislar a la carta. Claro, es decir, toda la operativa consiste en que esta gente le hace un traje a medida a las empresas gasistas para las reformas legislativas, son reformas de naturaleza fiscal, para una fiscalidad de mejor fiscalidad de las empresas. Montoro lo presenta en el Consejo de Ministros, Rajoy le da el visto bueno, luego va al Congreso y con la mayoría del Partido Popular, eso se aprueba. Eso para mí es convertir al Ministerio de Hacienda en una entidad que cobra un peaje para hacer un traje legislativo a quienes pagan. En este Ujú. caso, los que pagan es el equipo económico y ya veremos si de ahí se filtra cohechos también al propio Montoro o a otro funcionario del Ministerio de Hacienda. De lo que has dicho, Ernesto, he anotado mentalmente tres datos. Has dicho pagos al ministro, pagos a su esposa y luego has hablado también en otro momento de una cantidad 35,5 millones. Te puedo preguntar El por total, partes. que Vale, supera sí, sí, no solo las empresas gasistas, sino todos los otros clientes y por eso. empresas. Pero por partes, ¿te parece? Entonces, lo de los pagos al ministro y a la esposa, explícame, ¿en qué sentido? Bueno, no tenemos más información que lo que dice el informe. Estamos hablando de una cantidad de ciento y pico de mil euros que tienen como destinatario el ministro. Y luego tenemos una cantidad de 9.000 y pico de euros que se transfieren a su esposa. Pero ¿quién paga? And- claro, no sabemos quién paga, esto no está aclarado, entre otras cosas porque, según los inspectores de Hacienda adscritos, insisto, a la Fiscalía Anticorrupción, las cuentas bancarias de Montoro no se les han entregado, no han podido analizarlas. Por lo tanto, ¿qué hacen? Destacan esto y piden al juez, oiga, señor juez, ¿puede usted hacer lo posible para que nos entreguen también las cuentas bancarias del señor Montoro y el señor de Guindos? Ujú. Pero entonces, ¿cómo se han enterado de esos pagos? ¿Porque figuran en los pagadores o en el Claro, figuran en despacho? el movimiento, en las transacciones procedentes de otras cuentas bancarias. Ujú. Y luego, cuando has hablado de 35,5, ¿te refieres al dinero en torno al Al total equipo de dinero que económico? ingresó el bufete equipo económico, luego cambió de nombre, en el periodo analizado, que ellos analizan del 2011 prácticamente al 2020. Es muchísimo dinero eso, ¿no? Para un despacho. Es mucho, mucho dinero y sobre todo, que también analizan los inspectores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que se hacen pagos fraccionados.
Muchos de los pagos coinciden también con momentos en que se aprueba la legislación, están un poco alejados en el tiempo. Según los inspectores puede ser que sea una manera de operar para no llamar la atención, pero luego hay pagos muy fraccionados, es decir, cantidades pequeñas, 12.000 euros, es decir, estamos hablando de una serie de pagos que ellos califican como sugerentes o que indican una operativa, un patrón de conducta. Luego también los beneficios, según dicen, no se reparten entre los socios y ex socios del bufete de equipo económico de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en la sociedad, equipo económico, sino que se hace con otro criterio. Todo esto, digamos, lo que llama la atención es que este es un informe que se encargó el 12 de junio del 2025, es decir, hace 8 meses, y que es un informe que se realiza después que la UCO, la unidad operativa de la Central Operativa de la Guardia Civil, que también es policía judicial, ha presentado un informe en febrero de 2025 al juez. Y fíjate qué interesante. En ese informe también analizan esas mismas cuentas bancarias, pero no le sacan punta. Y sobre todo me llama a mí la atención el hecho de que ese informe de febrero de 2025 podía haber tenido un impacto sobre la decisión del juez, en el sentido de que el juez está en ese momento calibrando si va a imputar o no va a imputar a Montoro y a otros 27 personas, y si va a mantener o va a levantar el secreto del sumario. Finalmente el juez Ruiz recibe el informe, como digo, en febrero del 2025, y en julio, el 12 de julio, dice todas las cuentas bancarias que están analizadas en el informe de la UCO, por favor, que se envíen a los inspectores de la unidad de la agencia tributaria adscrita a anticorrupción para que ellos hagan un informe. Es decir, Ujú. es un informe, son dos informes sobre lo mismo, pero mientras la UCO no encuentra esencialmente nada, nada importante a destacar, antes de que el juez decida sobre el levantamiento del secreto del sumario, 8 meses después, del 12 de junio del año pasado, los inspectores de la agencia tributaria adscritos a la Fiscalía Anticorrupción nos muestran un panorama que no tiene nada que ver. Es Ujú. completamente distinto y además no solo eso, sino que hablan de transferencias a Alemania y a Luxemburgo y piden al juez que envíe un auxilio judicial tanto a Alemania como a Luxemburgo a los efectos de desentrañar qué puede haber en esas transferencias. Hay transferencias a Luxemburgo, dices, y a Alemania, Sí, desde equipo económico, desde el despacho que funde Montoro. sí, aparentemente eso es lo que dice el informe. O sea que ya serían movimientos al extranjero. Exacto, hay movimientos al extranjero, pero que ellos no pueden seguir porque se necesita ahora la colaboración de entidades bancarias en el exterior. Porque aquí hay una clave que es que no acaba de aparecer todo el dinero que se movió, ¿o qué? Bueno, ellos están, digamos, la petición del juez es que siga la huella del dinero, vea cómo se reparten entre los socios. Todas esas modalidades están analizadas, pero no es un informe completo, es un informe preliminar, porque entre otras cosas falta las cuentas bancarias de Montoro. Ujú. Y en el caso de Montoro, ¿por qué crees que tarda tanto en ir a declarar? ¿Está absolutamente fuera de foco? ¿No ha aparecido en los medios? ¿Cuál es la No, bueno, estrategia? esto tiene que ver con digamos, con la instrucción del juez, el juez Rubén Rus, quiere tener más información, quiere tener el tema más atado a los efectos de que cuando le llame a declarar pueda hacer una declaración que tenga también el apoyo de la fiscalía, en el sentido de que puedan contrastar con los investigados muchos datos. Me da la impresión de que el juez se mueve aquí con, digamos, de una manera un poco, con mucha, en la búsqueda de mucha seguridad, dado que es consciente de que se trata de uno de los eh, casos probables de corrupción más importantes de la historia económico reciente, no cabe la menor duda. Estamos hablando de cantidades, pero sobre todo estamos hablando de un ministerio de Hacienda
que según lo que ya dice el juez y lo que ha planteado la fiscalía, cobra por legislar. ¿Se estrecharía el cerco en torno a Montoro entonces con este informe o al menos tendría las cosas más complicadas? Sí, este informe revela que hay movimientos y transferencias y una manera de operar que, como decíamos, no es la del clásico lobby, sino que la patronal gasista, en su búsqueda de reformas fiscales favorables a las empresas, aparte de hacer una presentación como lobby, la patronal es un lobby, aparte de hacer una presentación ante los parlamentarios, ante el Grupo Parlamentario Popular en este caso, eh, buscando que se le aprueben las reformas legislativas, aparte de esto, no consigue como lobby sus resultados favorables, se le rechaza y en un momento determinado se le hace llegar la sugerencia de que tiene que tocar otra tecla y que la tecla se llama equipo económico. Ujú. Es curioso porque estamos hablando de casos de la agencia tributaria. Lo de la pareja de Ayuso, estamos ahora mismo en un momento clave en estos días. Estamos en un momento clave, no quisiera, digamos, sobrevalorar ni infravalorar, pero estamos en un momento clave por lo siguiente. Hemos estado denunciando, Jesús, aquí en Malas Lenguas, y evidentemente una televisión pública tiene repercusión, que la causa, a partir del 22 de septiembre aproximadamente del año pasado, cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral contra González Amador y sus cuatro colaboradores en las facturas falsas, se paraliza, se paraliza y el auto de apertura de juicio oral, pues parece que se queda en un cajón. Es verdad que hay un nuevo juez, que la jueza Inmaculada Iglesias se jubiló en julio del pasado año y hay por lo tanto un nuevo juez y ya fue nombrado eh, a comienzos del otoño o a finales de julio pasado incluso, pero sí, a comienzos del otoño ya estaba en actividad y en lugar de pasarle los escritos del Ministerio Fiscal y de las partes para que califiquen, es el proceso clásico, y eleven sus informes de defensa defendiéndose de las acusaciones de delito fiscal y falsedades que se les hacen, pues oye, no les pasan eso. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que hasta que las defensas de González Amador y de los otros cuatro colaboradores no presentan sus escritos de defensa, no se puede elevar la causa a los decanatos, al decanato en este caso de los jueces de lo penal. ¿Por qué los decanatos de los jueces de lo penal? Porque al ser la petición de cárcel de delito fiscal inferior a 5 años, no es un organismo colegiado el que les va a juzgar a González Amador, sino que es un juez de lo penal, unipersonal. Entonces, eso hay que elevarlo una vez que presentan los escritos de defensa, argumentando, eso se eleva al decanato de los jueces de lo penal, se designa un juez de lo penal y el juez de lo penal, por reparto, fija la fecha de juicio. Pero claro, aquí estábamos hablando de que el juicio no será en 2026, será en 2025, pues es que el problema consiste en que no sabemos cuándo va a ser el juicio. En principio no hay ninguna fecha porque la causa todavía permanece en el juzgado. Entonces, hemos denunciado esto en malas lenguas, hemos estado varios días hablando de esto y finalmente, la semana pasada, el juez Antonio Viejo, que es el nuevo titular del Juzgado 19 de Instrucción de Madrid, pasó la causa a la defensa de González Amador y de los otros cuatro colaboradores y acusados para que presenten sus escritos. El plazo es el plazo normal, son 10 días, que son 10 días que se cuentan de manera hábil, y eso vence el día martes. Entonces el martes va a ser un día importante. ¿Por qué?
Primero porque será el cierre de la causa y ya elevarán los escritos y ya el juez podrá enviarlo al decanato de los jueces de lo penal para que fijen de una vez por todas a un juez y la fecha de juicio. Pero además es que es muy interesante lo que va a pasar porque el 2 de febrero del 2024, como tú bien sabes, el abogado de González Amador, el señor Carlos Neira, confesó en nombre de su cliente que se habían cometido dos delitos fiscales y aceptaba y elevaba una propuesta a la Fiscalía de Madrid por el cual, por cada uno de esos dos delitos, se aceptaba una pena de 4 meses de prisión, es decir, 8 meses, dos delitos fiscales, 8 meses. Y además se aceptaba pagar una indemnización, una multa que se elevaba a 520.000 euros por los delitos cometidos y por toda la operación que había hecho González Amador en los años 20 y 21, que son las inspecciones fiscales. Entonces, claro, todo el tema del fiscal general del Estado y la batalla de Mar, de Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso contra el fiscal general, de alguna manera han, digamos, esparcido una niebla sobre todo el tema de fondo, que es el delito, los dos delitos fiscales y las falsedades en contabilidad y en documento mercantil. Y entonces, ahora lo que vamos a tener es todo lo contrario a esa confesión del 2 de febrero de 2024. Nos van a venir a decir que el señor González Amador y los otros cuatro colaboradores, pues no ha cometido ningún delito. Es decir, pagaron lo que tenían que pagar a Hacienda contra lo que dice el expediente de la agencia tributaria y contra lo que dice la fiscalía y que no hubo falsedad de 15 facturas por 1,7 millones de euros. Y nos van a contar, como suele decirse, donde digo Diego. Es decir, cometí un delito el 2 de febrero del 2024, como dijeron, y ahora no cometí ningún delito. Será muy interesante desde ese punto de vista contrastar lo que fue la propuesta del 2 de febrero del 2024 y lo que es la propuesta negativa del 27, del 20, del 20, es el martes, el 20, no sé qué día es el martes, a ver, Y déjame ver. estamos ahora mismo a 15 de febrero. Por eso estamos a 15 de 16, con lo cual febrero, 17 de febrero. el 17 de febrero. Pensé que era 27, pero es el 17 de febrero. Son 10 días desde que se cuentan hábiles, desde que se le comunicó la semana pasada a la defensa de González Amador y a de los cuatro acusados junto con él del plazo para elevar el escrito de defensa. Entonces esta semana debe marcar un punto, a modo de resumen, que sería decisivo en el sentido del avance de la causa. Sí, primero constatar que allí donde dijeron que era culpable, y además yo hablé con el abogado de tres de los cuatro acusados, que son los de la comarca de Araal, en Sevilla. Sevilla, Ujú. y bueno, él me dijo que ya había conseguido en su día, en negociaciones, una multa para uno de los tres acusados y que los otros dos quedaban sin cargos. Eso me lo contó él y ahora vamos a ver lo que dice. Ahora tendrá que decir donde digo Diego y dirá que no cometió ningún delito. Por lo tanto, será muy interesante el martes conocer, el 17 de febrero, la nueva versión de los acontecimientos y veremos a ver qué dice Isabel Díaz Ayuso. A ver si Isabel Díaz Ayuso nos cuenta ahora que nos vuelve a contar la milonga de que es un empresario que se le ha perseguido, que es víctima de la voracidad fiscal de la agencia tributaria y de una discriminación por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Crees que lo tiene complicado la pareja de Ayuso, Amador, para librarse? Yo creo que lo tiene complicado en el sentido de que el expediente fiscal y las pruebas son muy sólidas contra él. Por lo tanto, creo que a priori lo tiene complicado. Cuando una persona decide coger el consejo de su abogado y declararse culpable,
Hombre, es por algo, eso no es por, digamos, eso es normalmente el abogado le dice cuáles son sus posibilidades de salir airoso, de ser condenado y tal, y en función de eso el abogado le explicó que lo tenía muy mal y por esa razón elevaron esa propuesta a través del famoso correo del 2 de febrero del 2024 declarándose culpables de haber cometido los delitos fiscales y las falsedades. Por tanto, yo creo que a priori lo tiene complicado. Siempre cabe la posibilidad, Jesús, de que antes del comienzo del juicio, el primer día o antes, planteen a la fiscalía, todos los acusados, la posibilidad de nuevamente negociar una conformidad. Eso no está cerrado. Ujú. Oye, Ernesto, en otro orden de cosas, ¿cómo observas lo que está ocurriendo en el tablero político? Por ejemplo, en el espacio a la izquierda del PSOE. ¿Qué información Bueno, manejas? ¿Qué información tenemos, manejas? A ver, que siempre manejas claves por ahí. Habrás estado sí, la haciendo una información labor que de he prospección. estado hablando con distintas fuentes. He estado investigando un poquito la propuesta de Rufián, por un lado, la propuesta de el espectro de Izquierda Unida, Sumar eh, y Más Madrid, que prometen el día 21, que es el sábado próximo, hacer un anuncio sobre una especie de nueva coalición de izquierdas, a la izquierda del PSOE. Bueno, lo que yo veo es, primero, lo de Rufián, yo creo que él mismo lo ha aclarado. Él quería de alguna manera despertar, incentivar a la izquierda a dar esperanzas, habida cuenta de que, bueno, pues él considera que sus discursos son muy bien recibidos, tiene digamos, da el pego en las redes sociales, en ese sentido se ha madrilenizado, por así decir, es un tipo que habla un lenguaje llano que la gente entiende y bueno, él ha querido, yo creo, capitalizar eso y tal, pero luego él lo ha aclarado esta semana en el sentido de que él, digamos, el ejemplo más claro sería que en las elecciones generales próximas, cuando se produzca, y en Cataluña, las izquierdas en Cataluña le voten a él como candidato de Esquerra Republicana de Cataluña y hagan un frente allí. Y en ese sentido, a esto se reduciría la historia. Es decir, Rufián no se va a presentar en ningún otro lado, no tiene la expectativa, no quiere hacerlo y lo único que quiere es, de alguna manera, decir, aquí hay que hacer algo, hay que frenar a la extrema derecha, hay que frenar a la derecha y movilizar a la gente. Entonces me parece que eso se ha clarificado. Él está hablando de un frente de las izquierdas catalanas. Creo que no va a tener ningún eco. La izquierda catalana no le va a seguir, no va a seguir a la Esquerra Republicana de Cataluña, no tiene ningún interés. Los comunes van a seguir presentando su candidatura, la CUP va a seguir presentando sus candidatos y por tanto, bien, esto va a generar ruido, él va a hacer distintos actos, pero ya hemos, creo que lo que te estoy explicando es lo que a esto se limita. Y luego lo que tenemos es el 21, sobre lo cual yo también he estado investigando el anuncio, y lo que me encuentro es que me cuentan un poco que todo el mundo está esperando a Godot. Es decir, están haciendo una reflexión, digamos, trascendental, pero a la espera de lo que diga Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz tiene que decir si va a mantener su perfil como líder de la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE o si lo deja. Como ella ha estado manejando durante tiempo el argumento de que ella quería volver a su Galicia natal, a la atención de su hija, eh, y todo esto, pues esto evidentemente ha estado condicionando toda el debate dentro de la izquierda, ¿no? Hay sectores que creen que ella está agotada, hay sectores que creen que no. Bueno, pero aparentemente hay un acuerdo para escucharla primero antes de tomar ninguna decisión. Y entonces esto Esperando a Godot, que es aquella famosa obra de teatro de Samuel Beckett, donde
están todos esperando a un personaje que tiene que llegar y que nunca llega. Y mientras se desarrolla esta espera, pues hay una, digamos, una reflexión trascendental sobre las vidas y sobre los destinos. Es lo que está pasando ahora. Ya, pero yendo a lo más importante a mi modo de ver, ¿tú crees que Yolanda Díaz sería la esperanza de la izquierda del PSOE? Quiera o no quiera. Bueno, mi opinión personal es que Yolanda Díaz, como ciertos sectores lo plantean dentro de la izquierda, ha agotado su, digamos, su liderazgo, por así decir. Me da la impresión de que ella, pues, ha hecho una serie de, ha tomado iniciativas, ha sido vicepresidenta del gobierno, pero me da la impresión de que ese proyecto que ella encarna como líder de Sumar está agotado. Por eso, entonces, digamos que se esperaría a la izquierda del PSOE algo diferente, o no sé si una unión de fuerzas encabezada por gente, alguien que ilusione, o cómo lo ves tú, o qué piensas. Eso es lo que ellos dicen, que tienen que saber lo que ella quiere, porque si no les deja un poco en bragas. Sí, pero yo creo que honestamente, más allá de lo que ella quiera, no sé si la izquierda del PSOE pasa para esperanzar, para ilusionar por un liderazgo de Yolanda Díaz. No se está buscando otra cosa para romper un poco lo que hay, o no sé cómo lo ves, no sé si se busca una unión de fuerzas y que encabece otra persona o qué, luego sería ver quién y sobre todo si hay capacidad de unión de fuerzas. Porque el primer objetivo es, la unión de fuerzas parece como que es un objetivo, ¿no? Que se tiene ahí para que no se desperdicien los votos o no lo ves así, o qué se busca ahí. Sí, eso es un poco lo que impulsa Maillo, en nombre de Izquierda Unida, que es quien de alguna manera está pivotando toda esta nueva coordinación y centralización política. Y también Maillo cuestiona el liderazgo de Yolanda Díaz y Sí, cree pero que yo esto creo que yo pienso yo, que en el discurso también que se está hablando por parte de otros como Rufián o Emilio Delgado, también se habla como una especie de unión, de unidad de fuerzas por lo que viene de la derecha y la extrema derecha, que yo no sé en qué va a cristalizar, pero pareciera como que incluso en el PSOE que se desearía que se unieran fuerzas para no desperdiciar votos. Pero vamos, que no lo sé. Yo aquí no sé no sé quién le va a poner el cascabel al gato. Lo que sí parece es que Yolanda Díaz, como esperanza de la izquierda a día de hoy, lo que no sé las opciones que pueda tener Rufián, o quién, o qué va a pasar ahí con todo el entorno, porque claro, estamos hablando de No, no, Izquierda yo no Unida, mezclaría a Rufián con Sumar, esto. Podemos, todo esto. Ya, ya. Pero de Yo no momento esta semana mezclaría a viene, Rufián. de momento esta semana viene lo de Rufián. O sea, ¿tú crees que todo este paso lo ha dado Rufián únicamente para acabar siendo una especie de aspiración en Cataluña? Me cuesta creerlo. Yo creo que Rufián no tiene aspiraciones más allá del ser el número uno en las elecciones generales por Esquerra Republicana de Cataluña para el Congreso de los Diputados. Creo que lo que él querría, le gustaría, es tener más peso en el sentido de poder fraguar un acuerdo con las izquierdas catalanas, con Sumar, con la CUP, a los efectos de que le voten a él como cabeza de lista de Esquerra. Pero creo que eso no va a ser posible. No creo que él quiera trascender. No creo que él quiera trascender más allá de las fronteras de Cataluña, sino en el sentido, en el único sentido de decir, voy a poner mi granito de arena para abrir una esperanza, dado que mis discursos en el Congreso son muy escuchados, aparte de ser un líder independentista, yo estoy mucho más en este momento, sería su razonamiento, en el planteamiento de izquierda, de frenar a la extrema derecha, de frenar al PP, y por lo tanto quiero aportar ese granito de arena. Pero yo no le veo, no veo que esa sea una propuesta de organización. Por eso, una cosa es Rufián y sus reuniones, asambleas y debates, que tiene que ver con esto y que tienen un límite territorial, y otra cosa es la propuesta del día 21, el sábado próximo, en función de lo que diga Yolanda Díaz. Pues habrá que estar atentos, porque luego está también la pata de Podemos y, en fin. Quiero decir que ahora mismo lo que es evidente es que va a haber movimientos, veremos en qué sentido y cómo acaba la cosa, pero movimientos va a haber y no está claro lo que va a ocurrir, ¿no? Podemos Sí, sí, concluir eso. movimientos va a haber y todo eso. Y también hay que señalar que, bueno, que en el PSOE, en fin, Felipe González está intentando de alguna manera plasmar un debate allí, no cabe duda. Es una manera subliminal de hacer un debate sobre
Sánchez y el posanchismo, por así decir, y lo está intentando propulsar. No cabe duda que va en esa dirección. Felipe González es una persona que está en sus cabales, no hay que menospreciarle, está claramente por la salida de Pedro Sánchez, está apoyando de alguna manera que haya una convocatoria anticipada de elecciones y su permanente, digamos, pregón apunta a eso. Yo no tengo contra Felipe González ninguna censura en el sentido de que no tenga derecho a plantear lo que quiera. Él es un afiliado al Partido Socialista, él dice que va a permanecer en el Partido Socialista. Lo único que yo cuestiono es que yo no veo que su historia personal, su historia de gobierno, le autorice a plantear o le, digamos, o no le autorice, le dé autoridad para plantear la salida de Pedro Sánchez. Pues sí, eh, veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Que nos Veremos quedamos sin qué. tiempo, Ernesto. Nos quedamos sin tiempo y habrá que analizarlo en malas lenguas y vamos a estar pendientes de este podcast porque está la cosa muy trepidante, que es que se nos acaba el tiempo y se Venga, nos va a cortar. Que así mantenemos la incertidumbre y vamos a seguir hablando, pero lo que hablas es muy interesante. Seguimos ahí, al tanto. Ernesto.